Me estaba quedando con mi hermano en una cabaña en el norte de Montana. La cabaña estaba metida en una especie de hondonada entre montañas, escondida entre los árboles. Tanto mi hermano Marcos como yo siempre hemos sido muy de campo, así que ese tipo de viaje era casi rutina. Perder el tiempo en el bosque, hacer caminatas, explorar sin rumbo. Por lo largo del trayecto en coche, el primer día lo tomamos con calma. Nos quedamos cerca de la cabaña, disfrutando del paisaje sin alejarnos demasiado. Creo que eran alrededor de las 5:30 de la tarde cuando Marcos decidió salir a caminar antes de que oscureciera del todo. Yo apenas levanté la cabeza, lo vi ponerse de pie y salir por la puerta y solo alcancé a decirle un «está bien». No se llevó mochila ni nada, así que asumí que solo daría una vuelta corta por el sendero cercano. Me volví a tumbar en el sofá, cerca de la chimenea, a medio camino entre despierto y dormido, todavía agotado por haber hecho casi todo el viaje conduciendo. La cabaña fue quedando cada vez más oscura a medida que el sol desaparecía detrás de las montañas. Solo cuando la única luz que quedaba era el resplandor naranja de la chimenea, me di cuenta de que Marcos no había vuelto todavía, y que obviamente ya estaba demasiado oscuro para que siguiera caminando por el bosque sin equipo ni linterna. Me incorporé de golpe. Sentí ese pinchazo instantáneo de preocupación y agarré mi mochila de día, una linterna frontal y otra de mano. Salí decidido a asegurarme de que estuviera bien. Mi primera preocupación fue automática. Estábamos en zona de osos. El simple pensamiento de Marcos cruzándose con uno sin siquiera llevar spray me puso tenso. Pero a medida que avanzaba por el sendero, mi inquietud empezó a cambiar de forma. Dejé de pensar tanto en los animales y empecé a sentir otra cosa, algo más humano y más inquietante. Cada pocos pasos me giraba para mirar detrás de mí, con la sensación clara de que alguien podía estar siguiéndome. Nunca había nadie entre los árboles, pero la sensación no se iba. No llevaba ni 10 minutos bajando por el sendero cuando vi a Marcos venir hacia mí. Estaba regresando, con el ceño fruncido, el cuerpo algo rígido. No corría, pero caminaba con prisa, con esa tensión de quien quiere alejarse de algo sin llamar demasiado la atención. Los dos empezamos a hablar a la vez. Yo preguntándole qué pasaba y él diciéndome que diera media vuelta y regresáramos de inmediato a la cabaña. Al final, ninguno de los dos terminó la frase. Simplemente giramos y emprendimos un paso rápido de vuelta. Ya a salvo dentro, con la puerta cerrada, Marcos me explicó lo que había visto. Dijo que, a un lado del sendero, entre los árboles, había un hombre mirándolo fijamente. No parecía un simple excursionista. Tenía algo muy raro en la expresión, una presencia que se sentía intrusiva. Mientras él avanzaba por el camino, el hombre parecía seguirlo a distancia, cambiando de posición entre los árboles, como si lo estuviera acechando. Marcos había pensado que, si regresaba directamente a la cabaña con la luz del día, podía delatar exactamente dónde nos alojábamos y darle a ese tipo un destino muy concreto. Así que decidió seguir caminando un rato más, poniendo distancia, y esperar un poco antes de volver. Según él, era mejor ser precavido que confiarse. Aún así, trató de restarle importancia. Como era el hermano mayor, se esforzó en tranquilizarme, diciendo que seguramente no era nada, que tal vez el hombre tenía otra cabaña por la zona o estaba de caminata él también. Quise creerle. Hicimos la cena y después nos sentamos en el porche, frente a una fogata, el resto de la noche. Creo que los dos intentábamos disfrutar del momento, pero al mismo tiempo estábamos atentos, escudriñando la oscuridad entre los árboles, fingiendo que no lo hacíamos. Las montañas fueron quedando cada vez más silenciosas a medida que avanzaba la noche. Hablamos junto al fuego hasta tarde, y luego entramos y nos dormimos hasta la mañana siguiente. Tras un desayuno rápido, preparamos las mochilas y salimos a la ruta principal de la zona. Una caminata larga que subía hasta la cima de una de las montañas, unas 6 horas en total entre ida y vuelta. Terminamos destrozados. La última hora de regreso a la cabaña se sintió eterna. Cada paso pesaba el doble. Al entrar, Marcos tiró la mochila al suelo y dijo que iba a ducharse. Yo me quedé en el sofá, dejando que el cuerpo se relajara contra los cojines, esperando mi turno. La cabaña solo tenía 2 cuartos y un baño, así que tenía que aguardar a que él terminara.
Apenas había pasado un minuto tumbado cuando, de repente, me acordé del hombre del bosque, aquella figura silenciosa que Marcos había descrito. Me levanté casi sin pensar y me acerqué a las ventanas, como si esperara verlo ahí, pegado al cristal. No había nada, solo el bosque y la luz del día. Volví al sofá, pero una incomodidad extraña se me instaló en el estómago. Pasaron unos minutos más mientras trataba de entender qué era ese mal presentimiento, hasta que me di cuenta de algo. La bomba de agua de la ducha no había sonado, ni una sola vez. «Marcos», lo llamé desde el salón. Silencio. Me levanté y bajé por el pasillo hacia el dormitorio. Toqué la puerta, más fuerte esta vez. «Marcos, nada». Un nudo frío se me formó en la garganta. Bajé la mano al picaporte y abrí apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el interior a través de la rendija. Vi a Marcos arrodillado en una esquina del cuarto. Estaba rígido, con los ojos abiertos como platos, clavados en mí. La cabeza se movía apenas, de lado a lado, en un gesto lento pero desesperado. Estaba diciéndome que no entrara, que me fuera. El terror en su mirada era tan intenso que se me grabó en la memoria como una fotografía. Hasta hoy, sigue siendo una de las imágenes más perturbadoras que he visto en mi vida. Empujé la puerta del todo, y entonces lo vi. Había un hombre de pie a pocos pasos de mi hermano. También tenía los ojos muy abiertos, pero no de miedo. Era una mirada cansada, extraña, casi apagada, que aún así resultaba profundamente inquietante. Llevaba ropa desgarrada, sucia, y el pelo negro, largo y grasiento, le caía en mechones sobre la cara. No tuve tiempo de pensar. No hubo plan, ni estrategia. Fue pura reacción. En cuanto comprendí que estaba amenazando a Marcos, mi cuerpo se lanzó hacia él. Solo cuando estaba a un par de pasos vi que, desde su costado, levantaba un arma, una pistola. No frené. Lo embestí con todo lo que tenía. Caímos al suelo, forcejeando. Marcos reaccionó al instante. Se lanzó sobre nosotros y entre los dos conseguimos agarrar el arma y arrancársela de las manos. El hombre se revolvía con una fuerza casi animal, emitiendo gritos y alaridos agudos, una mezcla de rabia y algo que sonaba casi inhumano. Arañaba, pateaba, intentaba morder, desesperado por liberarse. Jamás había visto a alguien así de descontrolado, y no paraba, no se cansaba. Cada vez que pensábamos que lo teníamos sujetado, se retorcía como si no sintiera dolor. Pasó un tiempo que no sé medir. Al final, decidimos que Marcos, que era mucho más grande y fuerte que yo, lo mantendría inmovilizado mientras yo preparaba el coche para escapar. Salí corriendo al exterior, con las manos temblando. Tiré nuestras mochilas dentro del coche, donde ya teníamos casi todo por la caminata. Puse las llaves en el contacto, encendí el motor y dejé la puerta del conductor lista para que solo hubiera que saltar dentro. Regresé a la cabaña y empezamos a atarlo con lo poco que encontramos. Cordones, correas, trozos de cuerda vieja. No era una sujeción profesional, solo lo justo para ganar unos minutos de ventaja. Por supuesto, nos llevamos la pistola. En cuanto lo tuvimos medianamente controlado, salimos, subimos al coche y nos alejamos por el camino de tierra. Incluso con las ventanas cerradas, todavía alcanzábamos a oír sus gritos salir desde la cabaña mientras nos alejábamos. Cuando recuperamos señal en el celular, llamamos a la policía. Les indicamos la ubicación y les explicamos todo. Pero cuando llegaron a la cabaña, el hombre ya no estaba. En el suelo encontraron los trozos de lo que habíamos usado para atarlo, desparramados por la habitación, y nada más. Se había soltado y se había ido. Tiempo después, nos contaron que, gracias al arma que les entregamos, pudieron rastrear el número de serie y saber a quién pertenecía. Estaba registrada a nombre de un hombre que llevaba 5 años desaparecido, de un pueblo a unos 80 kilómetros de donde nos hospedábamos. Según les describimos al sujeto que nos atacó, no coincidía con el dueño original del arma. Lo más probable, dijeron, es que la pistola hubiera cambiado de manos de forma violenta, y eso solo dejaba una posibilidad lógica: que ese tipo hubiera atacado al dueño del arma, y que su desaparición estuviera relacionada con él. Marcos y yo no podemos evitar pensar que, si una sola cosa hubiera salido diferente, si yo no hubiera entrado en el momento exacto,
O si no hubiéramos conseguido quitarle la pistola, nosotros dos también podríamos ser, hoy, solo 2 nombres más en una lista de desaparecidos. A veces cuando crees que ya escuchaste lo peor, la noche te guarda otra historia. Una nueva voz, otro lugar apartado, y la misma sensación de que alguien, en algún punto del mapa, no quiere que vuelvas a casa. Si sigues escuchando, tendrás que preguntarte cuántas puertas cerrarías y a quién dejarías afuera. En 2016 decidí viajar hasta la vieja cabaña de mi padre. Estaba a unas 6 horas en coche, en un bosque alejado, a las afueras del pueblo donde él había crecido. Solo que ya no era exactamente un pueblo, sino una hilera de edificios abandonados y viejas tiendas a lo largo de una carretera desierta. Casi todas las ventanas estaban tapiadas, los carteles descoloridos, las bombas de gasolina oxidadas y cubiertas de polvo. Casi nunca habíamos ido a su cabaña. Mi padre siempre decía que ya no tenía sentido, que el sitio estaba muerto, pero cuando falleció, sentí la necesidad de ir, de ver la casa que él mismo había construido con sus manos. Sabía que estaría en muy mal estado y que probablemente no podría hacer mucho por restaurarla, pero quería al menos intentar mantenerla en pie, conservarla un poco más. En el fondo, esperaba que el viaje me ayudara a despejar la cabeza, a encontrar algo de paz en medio del duelo. Conduje hasta el viejo pueblo, aparqué el coche detrás de una antigua gasolinera, semiderruida, y luego tomé un sendero angosto, sinuoso y empinado, que se adentraba en el bosque. La cabaña estaba a unos 3 kilómetros monte arriba. Llevaba todo mi equipo de senderismo y las herramientas que necesitaba para trabajar: martillo, clavos, sellador, algo de madera. Había una parte de mí que asumía que quizá la cabaña ya se habría desplomado, así que también iba preparado para acampar en una tienda si era necesario. Para mi sorpresa, cuando terminé el largo ascenso, la encontré todavía en pie. Era una cabaña sencilla, rectangular, hecha de troncos pesados, en una pequeña apertura entre los árboles. En las paredes exteriores se enroscaban enredaderas y plantas trepadoras como si el bosque hubiera empezado a reclamarla. Tenía algo triste, pero también algo acogedor, como si aún guardara la presencia de mi padre. Al entrar, me di cuenta de que la puerta no tenía ni cerradura. El interior estaba en un estado deplorable: basura por todas partes, cajas vacías, latas, restos de comida vieja convertida en polvo, y un olor denso, húmedo, desagradable. Era evidente que alguien había descubierto que esa cabaña estaba abandonada y la había usado como refugio durante un tiempo. Sin embargo, por el tipo de basura y el polvo acumulado, parecía que llevaba al menos un par de años desocupada. Arrastré todo lo que pude hacia una esquina para despejar un espacio y colocar mis cosas. Ya estaba anocheciendo, así que desenrollé mi saco de dormir en el suelo, junto a una pared, y me dispuse a pasar la noche. No escuché nada extraño, ni vi sombras raras asomarse por las ventanas. Aún así, no logré dormir más de 30 minutos seguidos. Me despertaba una y otra vez, con una inquietud que no podía identificar del todo, una sensación pegajosa en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. No era un ruido concreto, ni un sueño en particular. Era simplemente una sensación, incómoda, persistente. El amanecer me encontró hecho polvo. Me levanté con la cabeza densa, preguntándome si no había sido un error hacer ese viaje. Encendí mi pequeño hornillo de camping, me preparé un café caliente y salí a caminar por el bosque para despejarme. A esa hora todavía estaba medio oscuro, con el sol apenas insinuándose entre las copas de los árboles. Al cabo de un rato encontré una especie de loma desde la que se veía por encima del bosque. Desde ahí se distinguía, a lo lejos, el pueblo abandonado. Era solo una línea de siluetas rotas sobre el horizonte. Sin embargo, algo llamó mi atención. En una de esas sombras, diminuta por la distancia, había una luz encendida. Parecía venir de una ventana. Un cuadro amarillento en medio de la nada. La luz se apagó de repente 1 minuto después. Me preocupé un poco por el coche, escondido detrás de la gasolinera, pero en realidad, lo que más me sorprendió fue que hubiera alguien allí. Pensé en exploradores urbanos, en curiosos que pasaban por allí a sacar fotos al pueblo fantasma. Era una coincidencia enorme que justo el día que yo iba, hubiera alguien más, pero me esforcé en verlo como algo normal. Me quedé sentado en la loma, viendo salir el sol durante 1 hora. Luego regresé a la cabaña para empezar a trabajar.
Lo primero fue recorrer el exterior, limpiar, revisar las tablas, sellar lo que pudiera. El trabajo manual me ayudó a mantener la mente ocupada, pero la inquietud seguía pegada a mi nuca. Cada vez que me agachaba o me volvía, miraba de reojo hacia la línea de árboles, y siempre, tenía la sensación de que no estaba solo. Tardé un rato en entenderlo. No era solo nervios, era una cara específica de la paranoia, la sensación clara de estar siendo observado. Aún así, intenté ser razonable. ¿Quién iba a estar espiándome allá arriba? El pueblo estaba abandonado, y la cabaña ni siquiera tenía un camino señalizado. Era un lugar perdido que nadie tenía motivos para visitar. Intenté convencerme de que era el cansancio, el duelo, la falta de sueño, todo mezclado. Seguí trabajando hasta que la luz empezó a desaparecer entre los árboles. Cuando oscureció, me metí en la cabaña y probé la vieja estufa de leña. Funcionó a la primera. Las llamas iluminaron el interior con un resplandor cálido y tembloroso. Me senté cerca, escuchando los chasquidos de la madera ardiendo, el crepitar rítmico que llenaba el silencio. Pensé en mi padre, en la decisión de irme allí, en lo que había sido su vida y en lo poco que realmente sabía de ella. En algún momento de la noche esos chasquidos se mezclaron con otro sonido, parecido pero distinto, un crujido más apagado, procedente del exterior, luego otro, y otro más. Venían del frente de la cabaña, justo de donde estaba la puerta. Me quedé inmóvil, tratando de distinguir si era un animal caminando entre las hojas secas y las ramas, o algo más. El ruido continuó, pausado, deliberado, con el peso de unos pasos humanos. Y entonces la estufa pareció volverse ensordecedora. Cada tronco que se partía, cada chispa, tapaba el resto de los sonidos, obligándome a esforzarme más para escuchar. El caminante llegó hasta la puerta. Y llamó. Y al llamar, pronunció el nombre de mi padre. Fue como si el mundo se detuviera. Mi cuerpo se levantó casi por sí solo. Caminé hasta quedar al otro lado de la puerta, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía cómo me temblaba la garganta. ¿Cómo demonios sabía ese hombre el nombre de mi padre? No pude evitarlo. Pregunté con la voz entrecortada. ¿Quién es? Hubo una pequeña pausa, como si la persona al otro lado necesitara un segundo para procesar que la voz que respondía no era la de mi padre. Soy un viejo amigo del hombre que construyó esta cabaña, respondió al fin. Tenía la esperanza de volver a verlo. Me acerqué un poco más a la puerta. El impulso de abrir y encontrar allí a alguien que hubiera conocido a mi padre, alguien que pudiera contarme historias, recuerdos, anécdotas, era casi irresistible. Era como si el fuego, el aislamiento y el duelo se hubieran conjugado para empujarme a girar el picaporte. Pero algo no encajaba. ¿Qué hacía allí a esas horas en medio del bosque? ¿Por qué justo esa noche? Le pregunté, intentando que no se me notara el miedo. ¿Qué hacía allí? El hombre dijo que vivía en el viejo pueblo, en uno de los edificios que todavía se mantenían en pie. Tras pensarlo un segundo, decidí contarle la verdad, que yo era el hijo del hombre al que buscaba y que mi padre había muerto. El hombre guardó silencio un instante. «Lo lamento mucho, hijo», dijo por fin. De verdad quería verlo una vez más. Al principio, escuchar eso me provocó una sensación extraña, algo parecido a consuelo, pero enseguida noté un matiz raro en su voz. No sonaba como alguien devastado por la noticia de la muerte de un amigo. No había quiebre, ni melancolía. Había otra cosa. Antes de que pudiera responder o hacer otra pregunta, él se adelantó, como si supiera exactamente qué estaba a punto de pensar. «¿Por qué no abres la puerta?», añadió. «Podríamos sentarnos a charlar un rato. Aquí fuera hace un frío terrible. Sería bueno compartir ese fuego». Hablaba despacio, como si cada palabra le costara, pero bajo esa lentitud percibí una urgencia extraña. Impaciencia. Algo que le comía por dentro. Una parte de mí no se tragaba su historia. Claro, conocía el nombre de mi padre y decía vivir en el pueblo donde él creció, pero eso no demostraba que fuera realmente un amigo. Podía ser cualquiera. Mientras le daba vueltas a todo esto, me quedé callado unos segundos, y en ese silencio, su tono cambió. Volvió a tocar la puerta, esta vez con más fuerza. «Vamos, ábreme», insistió.
La amabilidad se le estaba escurriendo de la voz, dejándola áspera, exigente. Su voz empezó a sonar casi molesta, cargada de un fondo de amenaza contenida. Retrocedí un par de pasos, alejándome del marco de la puerta, y busqué a tientas en mi mochila hasta encontrar mi cuchillo de caza. Lo saqué y lo mantuve pegado al cuerpo. El hombre siguió golpeando la madera, subiendo poco a poco el tono, deslizando amenazas veladas en lo que decía. Ya no se esforzaba por sonar como un viejo amigo. Su máscara se había agrietado. No sé cuánto tiempo pasó. La escena se volvió una especie de pesadilla interminable. Golpes contra la puerta, exigencias, frases que me helaban la sangre. El fuego crepitando demasiado cerca, el bosque respirando detrás de esas paredes viejas. De repente, hubo un golpe más fuerte que los anteriores, como un puñetazo cargado de rabia. Y luego, silencio. Silencio. Y después, el sonido de pasos alejándose entre la hojarasca, volviendo al bosque. No dormí. Me quedé sentado contra la pared, con el cuchillo en la mano, mirando la puerta como si pudiera atravesarla con los ojos. Esperé así hasta ver la luz azulada del amanecer filtrarse por las rendijas. Cuando el sol estuvo un poco más alto y no se escuchaba nada alrededor, recogí mis cosas tan rápido como pude. Salí casi corriendo de la cabaña y seguí el sendero de regreso al pueblo abandonado. Encontré mi coche tal como lo había dejado, oculto detrás de la gasolinera, sin un solo cristal roto, sin marcas nuevas. Metí todo dentro y me marché sin mirar atrás. Conduje horas sin detenerme, como si la distancia física pudiera alejar también las preguntas. Pensé que ese viaje me ayudaría a encontrar respuestas o al menos a hacer las paces con muchas cosas relacionadas con mi padre, pero lo único que me dejó fue más dudas. Me di cuenta de que nunca supe realmente por qué se fue de aquel lugar. Siempre había asumido que fue porque el pueblo estaba muriendo y todos se marchaban. Ahora creo que había algo más. Alguna razón que nunca quiso contarme. Algo que lo hizo no querer volver a llevarme a esa cabaña. No sé quién era de verdad ese hombre que golpeó la puerta. No sé qué quería conmigo. No sé cómo sabía el nombre de mi padre. Pero hay algo de lo que estoy casi seguro. Si hubiera dejado que la nostalgia me ganara y hubiera abierto la puerta para invitarlo a entrar, probablemente yo tampoco habría salido vivo de aquel pueblo. Si después de esto todavía te quedan fuerzas para seguir escuchando, es porque no has terminado de imaginarte lo que puede ocultarse en medio de la nada. Una casa aislada, una ventana iluminada en el sitio equivocado, y alguien que no se conforma con observarte desde fuera. La siguiente historia quizá te recuerde que a veces la peor amenaza es la que no hace ruido, hasta que despiertas. Todo esto ocurrió hace tiempo, en 2014, cuando decidí tomarme un año sabático de la universidad para recorrer Estados Unidos en mi coche. Dormía donde podía, trabajaba de vez en cuando, y pasaba más horas en carretera que en cualquier otro sitio. Cuando llegué a la costa este, un primo me ofreció quedarme unos días en una cabaña que tenía al sur de los Montes Apalaches. Acepté sin pensarlo demasiado. Después de tanto dormir en el asiento trasero del coche, la idea de una cama de verdad, un techo decente y algo de tranquilidad sonaba a lujo. La cabaña era mucho más que una cabaña. Era casi una casa de vacaciones moderna, con ventanales grandes, buena iluminación y muebles en buen estado. Me sorprendió que mi primo me la dejara gratis. Estaba rodeada de árboles, pero se veía cuidada como si alguien pasara por ahí de vez en cuando para mantener todo en orden. Empecé a bajar cosas del coche y a meterlas dentro. Hice un par de viajes, entrando y saliendo. Fue en uno de esos trayectos cuando lo vi. Había un hombre de pie, allá en la línea de árboles, donde la luz de la casa ya no llegaba. Estaba lo bastante lejos como para que no pudiera verle la cara con claridad, pero su postura era inequívoca. No caminaba. No parecía estar de paso. Estaba quieto, y desde donde se encontraba, solo podía estar mirando una cosa: la cabaña. Y a mí. Al principio pensé que tal vez no iba por mí. Quizá había otras casas tras los árboles, otros caminos. Yo no conocía el lugar, así que no tenía manera de saberlo. Traté de no obsesionarme con eso. Terminé de vaciar el coche, lo cerré con llave y entré a la casa. Justo antes de cerrar la puerta,
Eché un vistazo rápido hacia el bosque. El hombre seguía ahí, en el mismo sitio, con la misma postura, mirando hacia la cabaña. Le mandé un mensaje a mi primo para decirle que había llegado bien y que todo estaba en orden, pero añadí lo que había visto: que había alguien mirándome desde los árboles. Le pregunté si sabía quién podía ser, si tenía vecinos cerca, algún guardabosques, algo así. Me puse a deshacer la mochila y entre una cosa y otra me olvidé de revisar el teléfono. Cuando al fin miré, casi una hora después, ya había oscurecido por completo. Leí la respuesta de mi primo. Decía que la cabaña estaba dentro de una propiedad suya de unas 40 hectáreas y que todo el perímetro estaba cercado. Nadie más vivía allí. Nadie más debería estar ahí. En ese momento, lo que antes me había parecido apenas una rareza, se convirtió en algo totalmente distinto. Aquella figura en la línea de árboles ya no podía ser un vecino, ni un paseante curioso. Era alguien que había cruzado una cerca, que se había metido en una propiedad privada y que se había quedado de pie, mirándome mientras yo descargaba mis cosas. Me acerqué a una ventana e intenté mirar hacia el exterior, pero más allá del rectángulo iluminado por la casa no había nada más que negrura. Los árboles formaban una pared uniforme de oscuridad. Sentí un escalofrío y corrí las cortinas. Intenté relajarme viendo una película en la televisión de la habitación. Durante un rato funcionó, al menos para mantener mi mente ocupada. Pero esa sensación de vulnerabilidad seguía ahí, pegada a la nuca. Aproximadamente una hora después, algo en el rabillo del ojo me hizo detener la película. Había una pequeña abertura en las cortinas de la ventana, un hueco por donde se colaba una franja de noche. Juraría que vi algo moverse justo ahí. Me quedé mirando fijamente. Lo único que veía era mi propio reflejo borroso sobre el cristal y detrás, un fondo negro sin forma. Me levanté y empecé a acercarme lentamente a la ventana. Fue entonces cuando escuché pasos. No pasos tranquilos, sino una carrera corta. Pisadas rápidas, aplastando el césped húmedo, alejándose de la casa. Cuando llegué al cristal y aparté un poco la cortina, ya no se veía nada. Solo alcanzaba a oír, muy a lo lejos, el eco de las pisadas perdiéndose en la oscuridad del bosque. Esta vez no dudé. Llamé a mi primo. No sé por qué no marqué directamente a la policía. Supongo que necesitaba primero escuchar su voz, confirmar que no estaba exagerando. Apenas le conté lo que había pasado, me dijo, muy serio, que llamara de inmediato a la policía. Colgué y lo hice al minuto. Para lo aislada que estaba la cabaña, el oficial que llegó tardó menos de lo que yo habría imaginado. Registró el perímetro con una linterna. Me hizo algunas preguntas, pero el hombre que había estado observándome ya se había ido. No había huellas claras, ni ventanas rotas, nada que le diera al policía una razón concreta para ir más allá. Me explicó con cierta impotencia que no podía meterse en el bosque a buscar a alguien en plena noche solo porque yo hubiera visto una sombra. Si el tipo volvía, me dijo, que llamara otra vez. Me quedé solo otra vez. Esa sensación de estar completamente expuesto, rodeado de terreno ajeno, no me abandonó en ningún momento. Podría haberme ido en ese momento, haber cargado todo al coche y marcharme. Pero la idea de hacer varios viajes desde la cabaña hasta el vehículo, cruzando la oscuridad, con la certeza de que alguien ya me había observado desde los árboles, me aterrorizaba aún más que quedarme dentro. Así que me atrincheré en la casa. Durante el resto de la noche me sorprendí a mí mismo asomándome una y otra vez a las ventanas, aunque supiera que no iba a ver nada. La oscuridad pegada al cristal se sentía casi sólida. El viento golpeaba los ventanales haciendo crujir los marcos. Los minutos pasaban lentos y espesos. Serían las 12, quizá la 1 de la madrugada cuando empecé a hacer rondas por la cabaña, caminando por el pasillo, revisando puertas, comprobando cierres de ventanas. A esas alturas no estaba realmente comprobando nada. Estaba intentando convencerme de que podía dormir tranquilo. Posponía el momento de apagar la luz. Pero tenía que descansar. Tarde o temprano, el cuerpo pasaría factura. Apagué las luces del salón, luego las de la cocina, y finalmente cerré la puerta del dormitorio con pestillo. Me metí en la cama, todavía vestido, con el teléfono en la mano. Tardé unos 30 minutos en quedarme dormido, con el corazón latiéndome fuerte en los oídos. Desperté de golpe algunas horas después.
La habitación seguía completamente a oscuras. No había luz entrando por las cortinas, lo que significaba que aún faltaba para el amanecer. Miré el celular. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Poco tiempo de sueño, pero bastante para que el cerebro volviera a encenderse y empezara a pensar en todo lo que podría estar pasando en el resto de la casa. La misma idea que me había hecho caminar antes por la cabaña se apoderó de mí otra vez. Si quería volver a dormir, tenía que asegurarme de que todo siguiera igual. Encendí la luz del pasillo desde el interruptor cerca de la cama, abrí la puerta del dormitorio y me quedé un momento inmóvil, escuchando. Solo se oía el viento, más fuerte que antes, golpeando los cristales finos de las ventanas y haciendo vibrar las paredes. Salí al pasillo, dando pasos lentos. Estaba a medio camino cuando escuché otro sonido. Eran golpes sordos en el extremo de la casa, como si algo pesado hubiera chocado contra la pared exterior. Sabía que en ese lado estaba una especie de pequeña biblioteca y la cocina. Me quedé helado, pensando que tal vez se había caído una rama o que el viento había tirado algo. Luego se repitió el ruido. Esta vez, más controlado, menos caótico, como si alguien estuviera tanteando. Seguí caminando, pero más despacio. La luz del pasillo se extendía hasta la esquina, creando sombras largas contra el suelo. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra que se movía justo al final del pasillo. Una silueta proyectada en la pared, ligeramente deformada pero inequívoca. Me quedé clavado donde estaba. La sombra se detuvo también, como si supiera que yo la miraba. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Después, la silueta volvió a moverse, despacio, hasta que la figura apareció al fondo del pasillo. No necesitaba ver su cara para reconocerlo. Por la forma del cuerpo, por la manera en la que se movía, supe que era el mismo hombre que me había observado desde la línea de árboles. El mismo que había corrido cuando me acerqué a la ventana. No pensé. No tomé aire. Simplemente me di la vuelta y corrí hacia el dormitorio. Cerré la puerta con fuerza y giré el pestillo con manos temblorosas. El silencio que siguió fue casi más insoportable que el ruido. No escuché pasos corriendo detrás de mí, ni golpes inmediatos contra la puerta. Solo mi respiración, el latido en las sienes, el viento golpeando la casa. Luego llegaron los pasos, lentos, medidos, uno tras otro por el pasillo, aproximándose hasta quedar justo al otro lado de la puerta del dormitorio. Y entonces se detuvieron. Me quedé de pie, paralizado, con el teléfono apretado en la mano. Quería marcar a la policía, pero me imaginé el sonido de mi voz rompiendo ese silencio, resonando en la casa, y la idea me hizo pensar en algo peor, que ese hombre, al escucharme, dejaría de tomarse su tiempo. Un pensamiento irracional, quizá, pero en ese momento era lo único que tenía. Hice algo que no estaba planeado, algo instintivo. Cogí las llaves del coche de la mesita de noche, me acerqué a la ventana del dormitorio, levanté el pestillo con el mayor cuidado posible y abrí apenas lo suficiente como para poder pasar. El aire frío de la madrugada entró de golpe, cortándome la piel. Me deslicé hacia afuera, cerré la ventana desde fuera todo lo que pude y eché a correr hacia el coche. Esperaba, en cualquier momento, escuchar la puerta del dormitorio abrirse detrás de mí. Esperaba escuchar pasos, una voz, algo. Pero lo único que oía era mi propia carrera, el crujido del suelo, el jadeo en mi pecho. Llegué al coche, abrí la puerta con manos torpes, me metí dentro y arranqué casi sin mirar. Salí de allí lo más rápido que pude, con las luces cortando la oscuridad del bosque y la sensación pegada a la espalda de que algo podía estar mirándome desde cualquier punto de esa negrura. Más tarde, cuando la policía volvió al lugar, no encontraron a nadie. Revisaron la cabaña y descubrieron que el hombre había entrado por una ventana en el extremo opuesto, una cuya cerradura estaba rota. Nunca pudieron determinar si él la había forzado esa noche o si llevaba tiempo así. También hallaron la puerta del dormitorio abierta. El pestillo, uno de esos sencillos que se presionan desde dentro, no habría resistido mucho. Fuera como fuese, estaba claro que, si yo me hubiera quedado allí esperando a la policía, no habría tenido demasiadas defensas entre él y yo. Lo más inquietante de todo es que, según el informe,
La puerta del dormitorio no estaba solo entreabierta, estaba abierta del todo, como si alguien la hubiera empujado con calma, sin prisa, después de que yo me escabullera por la ventana. El hombre que me observó desde la arboleda, que corrió cuando lo vi de cerca, que entró a la casa y caminó por el pasillo en mitad de la noche, había estado presente desde el primer minuto, desde mi llegada. Eso significa que probablemente llevaba tiempo vigilando la cabaña, esperando que alguien regresara a quedarse allí. Que alguien, algún día, cruzara el umbral y se quedara atrapado con él al otro lado de las ventanas. Lo que realmente quería de mí. Por suerte, nunca tuve que descubrirlo. Si estas historias te dejaron incómodo cada vez que pensaste en una puerta, una ventana o una cabaña en medio de la nada, deja tu like y suscríbete para seguir escuchando más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Cuéntame en los comentarios cuál de estas experiencias te puso más nervioso y qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de ellos.